¿Te gustaría recibir saluditos? ¿Votar por el tema de nuestro próximo video? ¿O platicar con nosotros por una videollamada? Visita nuestra página www.patreon.com/alfreli para que sepas cómo. ¡Adrinet! Ah, cierto, también la mamá de Chloe. En este video te diremos nuestro análisis, teorías y especulaciones respecto a Dudubiland. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Tom le está enseñando a los chicos cómo preparar ganache. Esta es nata mezclada en caliente con chocolate. Se usa para recubrir o como relleno, por ejemplo, para macarrones. Dependiendo de la proporción de chocolate y nata que se emplee, la ganache puede ser más o menos blanda. De hecho, Tom les enseña que al agregar más nata, la ganache queda más suave. Según el comentario de Alia, esta no es la primera vez que Tom ha dado clases de pastelería en la escuela. Rose menciona que Tom está enseñando cómo preparar macarrones. Los macarrones son un alimento originario de Francia que son pastelitos hechos con 2 galletas y una crema o ganache entre ambas. De hecho, son los pastelitos que llevaba Marinette en la primera parte de Orígenes y que se le cayeron por salvar al maestro Fu, y los que hicieron Marinette y sus amigas en el webisode Día Ocupado. En el doblaje en inglés, Chloe dice que sus pantalones son un par de chinos. Estos son un tipo de pantalones muy famosos por su color beige claro y que pueden usarse para ocasiones formales e informales. Vaya, parece que en París los gemelos son muy comunes. ¿No ves que quiero estar tranquila? Ve a barrer a otro lado, Cenicienta. No, Chloe, simplemente no. Nadie se mete con la dulce e inocente Rose. El osito Abracitos tiene un diseño muy parecido a la ropa de Chloe, y a su vez, ambos son parecidos a las abejas, pues tienen el color amarillo y un patrón de franjas negras horizontales, siendo una clara referencia a su futuro papel como Queen Bee. Es casi seguro que la señora que se ve de espaldas es la madre de Chloe. Si es así, esta sería la primera vez que la vemos en la serie. En la página Universo.tv se reveló que su nombre es Audrey Bourgeois. Debido a la maleta, queda muy claro que ella decidió irse por voluntad propia. Puede que se haya ido por su trabajo, pero lo más probable es que se haya divorciado de André. Pero es muy extraño que Chloe se haya quedado con su padre, pues es muy común que las madres ganen la custodia de los hijos en la corte, aunque existen casos en los que el papá es quien se queda con la custodia de los hijos. Además, el que se haya divorciado explicaría por qué no hemos visto que Audrey visite a Chloe o al menos la contactará por llamadas o mensajes. También notamos que ella se va sola, lo que podría descartar la idea de que Chloe tenga hermanos, aunque eso todavía no está confirmado. ¿Por qué crees que la mamá de Chloe se marchó? En los comentarios déjanos tus teorías a esta pregunta. Debido a su vestimenta algo extravagante, parece que Audrey se interesa por la moda. Esto puede ser solamente por pertenecer a la clase social alta, aunque también podría ser que ella sea diseñadora de modas, lo cual la relacionaría con Gabriel y explicaría por qué Chloe y Adrián se conocen desde muy pequeños, ya que Gabriel y Audrey serían compañeros de trabajo. De hecho, es muy probable que Audrey sea la futura villana llamada Style Queen, en español Reina del Estilo, un personaje que por su nombre parece tener como temática la moda y que aparecerá en el especial La Batalla de las Reinas, el cual sabemos que estará muy relacionado con Chloe. Al parecer, fue André el que le regaló abracitos a Chloe, pues la persona que le está entregando el peluche tiene el mismo traje y zapatos que él usa. Chloe recibió abracitos cuando era muy niña. A juzgar por los dibujos, debió haber tenido unos 5 años de edad. Parece que lo recibió el mismo año en el que su mamá se fue, pues Chloe se ve de la misma edad y usando la misma ropa. También podemos ver enseñándole su nuevo juguete a Adrián, así que al parecer, ella ya lo conocía desde antes de tener abracitos. El que el mayordomo de Chloe conociera a Abracitos y supiera que lo ha tenido desde niña, nos puede dar a entender que él ha trabajado para los Bourgeois desde hace muchos años, al menos desde la infancia de Chloe. Esto también se puede ver reflejado en el cariño que el mayordomo le tiene a ella, pues en este capítulo la estuvo apoyando mucho, y recordemos que en Anti-Vogue vimos que incluso juega con ella y Sabrina, y aún así, Chloe no recuerda su nombre. Durante la sesión de fotos de las amigas de Marinette, podemos ver que Mylène tiene lo que parece ser un traje de baño de una pieza color azul. Puede que sea el mismo traje de baño que usó en el cómic número 2 de Miraculous Adventure, aunque debido al corte asimétrico, tal vez se trate de una blusa. Alia menciona que Marinette tendrá un blog en el futuro. Debido a que le están tomando fotos a sus amigas posando con sombreros y joyería hecha por Marinette,
Lo más seguro es que este blog sea dedicado a todos sus diseños. Probablemente Marinette quiere empezar a darse a conocer como diseñadora, y lo más seguro es que Alia sea quien se encargue de administrar ese blog. Incluso Gabriel, que no suele convivir con la gente, sabe que Chloe es la chica más egoísta de todo París. Lo más seguro es que se enteró de la fiesta gracias a que Adrien le pidió permiso para ir y decidió convertirse en Hawkmoth para estar preparado antes de que alguien se enojara. Esta es la primera vez que Hawkmoth envía una Akuma antes de encontrar alguna persona con sentimientos negativos. Cuando el Akuma sale volando hacia su víctima, ya no se puede ver la Torre Eiffel. Sin embargo, si nos fijamos detenidamente, podemos notar que el fondo sigue siendo el mismo que el de la primera temporada, solamente que se acercó un poco para quitar a la Torre Eiffel del encuadre. Probablemente hicieron esto para evitar que la gente pensara erróneamente que la guarida de Hawkmoth está lejos de la mansión Agreste. Esto es porque la mansión está muy cerca de la Torre Eiffel, y si la torre se ve en el fondo como lo hizo durante la primera temporada, significaría que la guarida de Hawkmoth está muy lejos de la mansión, algo que ahora sabemos que es incorrecto. Parece que a Gabriel en realidad no le importa mucho la seguridad de Adrien, pues envió una Akuma a la fiesta en la que se encontraba su hijo. Incluso existía la posibilidad de que el mismo Adrien fuera akumatizado, pues Hawkmoth planeaba akumatizar a la primera persona que se molestara. Obviamente Max está jugando Ultimate Mecha Strike 3, pero lo triste es que parece que está empatando contra Alex, ya que ambos han perdido la misma vida. Esto significa que está empatando contra alguien que no calificaba entre los mejores jugadores de la escuela. Hawkmoth dice que él cuenta con la crueldad natural de Chloe, convirtiéndola en su proveedora oficial de villanos akumatizados. Rose, ¿qué haces con él? No, tú tienes que estar bailando con Yuleka. ¿Lo ves? Ya te cambió por otra. ¿Es en serio, Kim? ¿Después de lo que te hizo en San Valentín? Vamos, te mereces a alguien mejor que Chloe. Vemos que la Akuma estuvo a punto de transformar a Millenia Kim. Esto nos dice que sí es posible volver a akumatizar a una persona, y lo más probable es que tengan un traje y poderes diferentes, pues en esta ocasión ambos se enojaron por algo distinto. ¿Crees que una persona que sea akumatizada por segunda vez tenga poderes diferentes? En los comentarios déjanos tus teorías. El saber esto abre la posibilidad de que Queen Wasp se trate de Chloe akumatizada, ya que el especial en el que saldrá está muy relacionado con ella. Es posible que Chloe se enojará cuando se entere de que no tendrá permanentemente el Miraculous de la abeja, y por eso se transformará en una versión malvada de Queen Bee. ¿Crees que Queen Wasp se trate de Chloe akumatizada? Y si es así, ¿por qué crees que se vuelva a akumatizar? En los comentarios déjanos tu respuesta a esta pregunta. ¿Qué está pasando aquí, chicos? Mano en el hombro, mano en la cintura, ¿música romántica? Y esto se va a controlar. Afortunadamente, al final, sí hubo baile romántico de Alia y Nino. ¡Adrien! Alia se acaba de convertir en la heroína del fandom. Todos necesitamos una Alia en nuestras vidas. ¿La invitas a bailar y después eres el primero en burlarse de su osito de peluche? Vaya, Kim, en realidad eres muy malo tratando con chicas. Creo que al final de cuentas sí te mereces a Chloe. El que Chloe haya apoyado a Ladybug y la llamara su nueva ayudante, es muy posible que se trate de una pista anunciándonos que Chloe será Queen Bee. Probablemente esto de que Chloe intente ser más amable con las personas, así como ofrecerle ayuda a Ladybug durante las peleas, tenga un poco de continuidad en los siguientes capítulos. Es hora de ver los frames chistosos. Antes de irnos, tenemos una pregunta para ustedes. ¿La escena Adrien ha completado tu vida? En los comentarios déjanos tus teorías a esta pregunta. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre el capítulo Dudu Villain de Miraculous Ladybug. Si les gustó este video, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós!
Nos gustaría saludar a Keila Ceballos, Carla Medina, Diana Ríos, Alexa, Carla Mesa, Jamie Daniela, Andrea Maldonado, Juan Mejía, Sandy Sánchez, Loren Saiz, Dominic Contreras, Osvaldo Hernández, Karen Marrón Lisa Antonieta. y Natalie Cat. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.